8 de la noche, 15 minutos. En Noticias Caracol seguimos proponiendo diálogos para no polarizar. El de hoy es particularmente muy especial. Sí, señora. El invitado de Alejandra Giraldo es el escritor, humanista y académico Mauricio García Villegas. Su libro El país de las emociones tristes es todo un éxito que ya va por su 7ª edición. Esta es la entrega de hoy de los diálogos para no polarizar. Mauricio García Villegas, muchísimas gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. Estamos aquí para, a la luz de las emociones, lo que ha sido protagonista durante tantas décadas en Colombia, usted nos ayuda a entender el momento de país por el que estamos transitando, pero más importante que eso, que en este diálogo seamos propositivos para saber cómo podemos empezar a salir del descontento generalizado hacia la construcción del mejor país posible. ¿Cómo se siente hoy Colombia? Se siente con mucho malestar. Hay mucho malestar, mucha incertidumbre, malestar en la política, pero también malestar en los jóvenes, malestar en los adultos, en los viejos. Entre otras cosas, porque yo creo que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una enorme incertidumbre sobre cómo va a ser el mundo en unos años. Hoy en día, si se le pregunta a alguien, incluso a los más expertos en ciencias sociales o en ciencias naturales, ¿cómo creen que va a ser el mundo en 30 años? Nadie sabe, nadie sabe. Entonces esa incertidumbre, esa falta de seguridad, esa falta de certeza sobre lo que viene, también crea mucho malestar. También la manera como estamos comunicándonos, la tecnología está cambiando el mundo. Entonces estamos en un momento muy difícil en donde las fórmulas del pasado no nos sirven para resolver el mundo en el que estamos, y entonces estamos un poco a la deriva y un poco a la deriva de lo que la tecnología haga de nosotros. Todo eso se suman las causas nacionales, y entre las causas nacionales pues, está, como decían en el siglo XIX, los viejos queridos odios colombianos, que es esos odios que se transmiten de generación en generación, de los abuelos a los hijos, de los hijos a los nietos, y que permanecen y que se enquistan en las personas y que cuando hay una oportunidad de pronto saltan y conducen a una violencia o a una guerra civil. Pero eso ya no se había menguado, esos odios generacionales, esas furias políticas no se habían desvanecido en alguna medida. Yo creo que sí, yo creo que hoy, digamos, la gente tiene más conciencia de que el pasado terrible de los años 80 no lo deberíamos volver a repetir. Y yo creo que hoy en día hay fuerzas, digamos, hay como un rescoldo, como una energía cultural, que yo no sé de qué dimensión es o qué tan fuerte sea, que no permite que regresemos a esa época anterior. Pero de todas maneras, Colombia es un país muy volátil, en donde las emociones, en donde hay mucha rabia, en donde mucha gente tiene mucho odio, en donde mucha gente tiene mucha rabia, y las cosas se explotan fácilmente. La diferencia entre muchos países y Colombia es que en Colombia la gente salta a la violencia homicida de manera mucho más fácil que en otras partes. O sea, en todo el mundo las rabias son parecidas, pero aquí las rabias, por alguna razón, hacen que las personas vayan a su armario y saquen una pistola o saquen un cuchillo para matar al otro. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué anida en el corazón de los colombianos o en las mentes de los colombianos para que esa volatilidad tenga un umbral tan bajo? Pues yo escribí un libro que se llama El país de las emociones tristes, dedicado a tratar de responder a eso. Y yo creo que hay muchas explicaciones de mucho tipo, son explicaciones en buena parte políticas. Aquí la política ha sido demasiado importante y ha impedido preservar espacios no políticos, que yo los llamo espacios sagrados, en donde todo el mundo esté de acuerdo. Todo el mundo habla hoy en día de que estamos en una época de radicalismo tremendo, y es cierto, pero ese radicalismo es un poco artificial, que yo creo que tiene mucho que ver con las redes sociales. Digamos, la mayoría de la gente, políticamente incluso, en la sociedad, es moderada. Digamos, hay gente de derecha y gente de izquierda, pero gente moderada es gente que está dispuesta a dejarse convencer, a dialogar y a oír los argumentos de la otra parte.
Hay un porcentaje que es radical, que nunca está dispuesta a dejarse convencer y en fin. Pero la mayoría de la gente es moderada. Pero esos extremos, cuando uno estudia lo que pasa en las redes sociales, son los que más participan, son los que más receptividad tienen. Uno de los grandes problemas de la manera como estamos conversando en las redes sociales es que lo que tiene más impacto no es lo más valioso o lo más verdadero, sino lo más... ¿Taquillero? Taquillero, y lo taquillero es lo violento, lo excesivo, lo escandaloso, lo radical, en fin. Y mucha gente moderada dice, pues esto se está volviendo una algarabía insoportable, yo mejor me salgo y mejor me voy. Entonces el problema es que le estamos dejando las redes sociales a los radicales, los periodistas están siguiendo a las redes sociales, los políticos están siguiendo a los periodistas o a las tendencias, y el peligro es que los votantes terminen siguiendo a las redes sociales dominadas por los radicales y entonces surja un candidato populista que termine siendo elegido, a pesar de que la sociedad es relativamente, de que la sociedad es muy digamos, moderada en términos políticos. Y es ese mismo hartazgo lo que ha hecho que muchas personas hayan caído en una suerte de tristeza o depresión colectiva, o que otras hayan optado por el desinterés absoluto, claro, para preservar su salud mental, claro, así se puede decir, su tranquilidad. Uno no sabe qué extremo es más peligroso. Sí, digamos, eso es cierto. Mucha gente ha decidido, bueno, yo entre ellos, ha decidido no tener redes sociales, no participar en las redes sociales, para no tener la molestia de tener que enfrentar una conversación irrazonable, una conversación desquiciada muchas veces. Y entonces, claro, otra gente ocupa ese lugar y otra gente más radical reemplaza a los que se salen. Entonces eso es muy peligroso. ¿Cómo hacer para evitar eso? Pues yo creo que hay posibilidad de emocionar también a la gente, no solamente con lo excesivo y con lo extremo y con lo escandaloso, sino también con lo moderado, con lo agradable, con lo bonito y con lo alegre. Yo creo que no estamos condenados a escoger entre dos rabias distintas. ¿Para dónde se van los que tienen la mente abierta a escuchar a los otros antes de descalificar sus argumentos, cuando se salen de esa conversación digital, si así se puede decir? Es que el problema es que en la sociedad contemporánea, y esto no está pasando solamente en Colombia, sino en todo el mundo, se están acabando los espacios de conversación. Porque los espacios de conversación, primero, tienen un ritmo que es poco propicio para el ritmo que le gusta a la gente hoy en día y el de los jóvenes, que es lo inmediato, lo volátil, lo que es tendencia ahora, pero que en unas pocas horas deja de ser tendencia. Una conversación implica tiempo. No solamente implica reglas de juego entre los que conversan. Yo estoy dispuesto a oír a la otra persona, estoy dispuesto a aceptar los argumentos si me convencen, estoy dispuesto a ser honesto intelectualmente. No solamente implica reglas, sino tiempo de conversación, tiempo de diálogo. Y eso es muy escaso. El periodismo importante hoy en día es preservar esos espacios de diálogo y de conversación entre gente que piensa distinto. Entre gente que piensa igual, pues es también importante, pero digamos, eso no es tan importante para la democracia. Lo importante es entre gente que piense distinto. Cuando la gente conversa, se da cuenta de la cantidad de cosas que hay en común. Una de las cosas más impresionantes de la conversación es que humaniza a las personas, hace que las personas vean el lado humano de la otra parte. Y eso surge en la conversación, pero en las redes sociales, en internet, las personas no se ven, son datos, no hay reciprocidad, porque no hay contacto visual, ni hay esta cercanía corporal que hace que una persona sea capaz de reconocer a la otra como igual. Pero también ocurre que en ocasiones caemos en reunionitis crónica, donde hay convocatorias a
conversaciones y conversaciones y conversaciones que no llegan a ningún norte y que entran en algo como una conversación de oídos sordos. Sí, eso también existe. Eso también existe y siempre ha existido y es también terrible y es tiempo perdido. Y ahorita estamos en un diálogo de sordos. Sí, sí, pero el diálogo de sordos tiene mucho que ver con la manera como se estructura, cómo se formatea el diálogo. Si el diálogo si el diálogo es virtual, la cosa es muy complicada y muy difícil. Lo que quiero decir con todo esto es que lo humano, las relaciones puramente humanas, de servirse un té, de servirse un café, de preguntarse por la familia, de preguntar por cómo están tus hijos, cosas por el estilo, es una cosa que nos pone en un pie de igualdad. Ahora, tienes toda la razón, hay conversaciones que no conducen a nada y que giran en un círculo incluso vicioso y que son incluso, y hay gente que sale más enervada y más molesta de la conversación que antes de la conversación. O sea, la conversación no es una garantía, pero sin conversación... Menos. Creo que no hay solución al malestar y a las rencillas sociales. ¿Y cómo hacer para que se encuentren estas dos realidades? Esa realidad artificial que usted dice que se está gestando o que está viva en las redes sociales y la realidad. Sí, ese es un gran desafío. Es un gran desafío. Cómo construir espacios de conversación lenta, de conversación pausada, sí, en medio de este frenesí, entre gente que no piensa igual, sí, cuando las audiencias se reducen mucho en esos casos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, y este programa me parece que es un esfuerzo en ese sentido, y muchas de las cosas que hace Caracol con los periodistas que yo conozco van en ese sentido, y muchas cosas que hacen periodistas serios en este país van en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es defender una viralidad, mejor dicho, viralizar lo importante y lo verdadero. Si usted tuviera que escoger 3 acciones que desde la individualidad cada colombiano comenzar a hacer desde ahorita mismo para aportar a un país mejor, ¿qué sería? Primero, la honestidad intelectual. Yo creo que la honestidad intelectual no es solamente una cuestión de santos, de profetas, no, es también una cuestión que vale en el mundo de la política. Y nos hemos acostumbrado en el mundo de la política a que todo vale, y no todo vale. Yo diría, en segundo lugar, que es muy importante el respeto de la persona. Las personas valen, como decía Kant y como decían los ilustrados en el siglo XVIII, valen porque son personas, no por lo que piensan, por lo que opinan, por lo que valen, por los bienes que tienen, por el cargo que ocupan. Y yo creo que lo tercero es la conversación. Yo rescataría la idea de la conversación, de que tenemos que, en buena parte, no sustituir del todo, pero sustituir en buena parte la algarabía que estamos teniendo en las redes sociales y decir cosas no para obtener impacto, sino para conversar. Maravillosa esta conversación. Muchísimas gracias por haber aceptado compartir sus reflexiones. Esperamos que estos diálogos para no polarizar calen en alguna medida en la mente y en los corazones de cada una de las personas que integra este país. Pues muchas gracias, yo estoy encantado de haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias.